La clave oculta con Miquel Figueroa. Según mi humilde opinión, hay libros buenos, hay otros no tan buenos y hay algunos que son importantes, diría que necesarios. Hoy vamos a hablar de uno de estos últimos, por lo menos a mi entender. Se llama Experiencias en la frontera, mis contactos con el más allá, y es de la sensitiva Paloma Navarrete. Digo que es importante este libro y también necesario porque, por lo menos para mí, leer las vivencias de Paloma puede hacer que las fronteras de la mente cedan de alguna manera y que nos invada una sensación de amplitud, de que la vida va más allá de lo que nos presentan nuestros sentidos. Bueno, vamos a hablar con ella y a ver qué os parece. Paloma, buenos días. Hola, buenos días, Miquel. Bueno, pues antes de nada, y no es que lo dude, Paloma, pero todo lo que cuentas en el libro es verdad. Mira, es totalmente verdad. Lo único que he intentado es ponerlo bonito. Claro, eso sí, pero todo es cierto, todo son experiencias vividas por mí. Bien bonito que te ha quedado. ¿Quieres decir un poco, darle un poco de prosa, de poner, digamos que utilizar las palabras para que llegue mejor, ¿verdad? Pero... Claro, darle un poco de estilo, darle claridad, porque a veces te advierto que no es tan fácil comunicar sensaciones. Claro. Bueno, es un libro, ya he hecho la presentación, la verdad es que no lo digo de manera baladín, no lo digo por decir, ha sido un libro que he disfrutado mucho leyéndolo y que, como digo, me iba, porque esto ya es una cosa mía personal, pero lo leí antes de irme a dormir y me iba con una sonrisa a la cara y una sensación, como te digo, de amplitud, como de que aquello que yo sentía cuando era pequeño, que es la magia, la posibilidad de que el mundo sea mucho más amplio de lo que nos parece, pues estaba ahí, ¿no? Y de alguna manera he recobrado esto. Y bueno, vamos a hablar de estas aventuras fronterizas tuyas, comenzando cuando eras niña, porque ya de pequeñas tenías sueños premonitorios, visiones también, hasta el punto, y esto me ha parecido muy curioso, que dices que a veces te hacías un lío, que no sabías lo que era real, entre comillas, y lo que era ya del más allá, ¿no? Sí, bueno, antes de empezar con esto quiero decirte que el día 19, ¿Sí? Miércoles 19 a las 7:30, presento el libro en Barcelona. ¡Qué bien! En la Casa del Libro de Rambla, Cataluña. Ajá. O sea que ahí estaré, me encantaría verte allí. Pues estaría muy bien, sería un placer, claro que sí, Paloma, no nos hemos visto nunca. Sí. Bueno, pues ahora vamos al grano. Vamos al lío. Bueno, pues efectivamente, cuando yo era pequeña, veía cosas que, como luego me decía don Diego, mi chamán, que no estaban delante de mis narices. Esas cosas unas veces eran acontecimientos que no habían sucedido, pero que luego sucedían, pero otras veces eran personas que ya no estaban aquí. Personas relacionadas con mi familia, normalmente. ¿Tu abuela, por ejemplo? Mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? Mi abuela vivía. Mi claro. bisabuela, pero a mi abuela, a mi bisabuela la llamaba la abuelita blanca. Ajá. Y entonces para mí era la abuelita blanca. Y la abuelita blanca yo no la había conocido nunca en la vida. Pero por las noches venía a verme a mi cuarto. Se sentaba al borde de mi cama, me sonreía, me arropaba, me acariciaba la cara, no me hablaba, porque lo curioso es que nunca me habló. Yo pensé, vamos a ver, yo sabía que estaba en el cielo, evidentemente, y yo pensé que es que los del cielo no hablaban, pero para mí era normal, pues si estaba en el cielo podría venir de vez en cuando. Y ya está. Luego le contaba a mi abuela que la había visto y mi abuela me decía que soñaba. Mi abuela siempre lo resolvía diciendo que es que tenía unos sueños tan vívidos que me parecían realidad. Tu abuela trataba de poner un poco freno, ¿no?, a esto. Pues sí, porque te advierto que mi abuela era muy meiga también, gallega y meigosa. Sí. Aunque nunca lo reconoció, claro. Pero ella lo que intentaba es que no me volara, o sea, que mantuviera los pies en la tierra y que no dejara me dejara invadir del todo por ese mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, pues yo lo llevaba bien, la verdad.
Al principio pensé que a todos los niños les pasaba, luego me di cuenta que no, porque cuando se lo contaba a mis amigas me decían que decía unas mentiras tremendas. O sea que claro, ya deduje que a ellas no les pasaba lo mismo, ¿no? Ostras, ¿y cómo se puede? Porque seguro, y ya lo has explicado muchas veces, y de hecho lo hemos hablado aquí en una entrevista anterior, pero es importante porque, es decir, es una historia personal, digamos, muy fuera de lo común, pero que es una historia que le puede estar pasando a muchos niños o muchas personas, ¿no? Darse cuenta de que no es que no sean como los demás, pero sí que tienen alguna habilidad, una sensibilidad que los demás parecen no tener, y esto puede ser un shock, ¿no? Mira, todos los niños la tienen, ¿Sí? estoy segura. Todos los niños la tienen, lo que pasa que nuestra cultura y nuestra educación se encarga enseguida de reprimir esas capacidades. Entonces, bueno, pues las echan al fondo del mar, digamos, al fondo del inconsciente, y ya no vuelven a ocuparse de ellas. Porque hay muchas personas que me cuentan que sus niños, muchas hijas de amigas que tienen niños pequeños, oye, pues he visto a mi niña, fíjate, hablando con una señora, me ha dicho que era una señora y que era su abuela, que no la ha conocido, y estaba hablando con ella tranquilamente, dice que viene a verla, pues bueno, pues esos niños tienen esa capacidad, la tenemos todos. Mis hijas tuvieron un amigo invisible, yo tuve un amigo invisible, y ese niño existió en algún momento y en algún lugar, venía a verme y a jugar conmigo, lo pasábamos pipa, por cierto, y luego pues eso queda ahí reprimido, y ya se da mucha importancia al hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho se desestima, digamos, no se valora, y no nos damos cuenta de que esas capacidades son también muy importantes. Bueno, la parte dedicada a la infancia del libro es una preciosidad, es una pasada, porque ya te digo, es ver como una persona pues tiene unas experiencias extraordinarias que se escapan tanto a lo mejor a lo que, bueno, yo personalmente he vivido, por ejemplo. La cosa es que sí que te dejaste llevar un poco más o te enganchaste un poco más a la realidad ordinaria, por decirlo así, fuiste creciendo, te atrajo más el mundo de aquí, por decirlo de esta manera, y más adelante conociste a un chamán, a don Diego. Sí. Me ha encantado también el trozo en el que explicas cómo os conocisteis y lo que te dijo cuando os conocisteis. Bueno, me dejó patidifusa, de verdad, cuando me dijo, te esperaba pero no tan pronto. Claro. ¿Quieres aprender conmigo? Di que yo era, según decían los demás, un poco insensata y no tengo miedo. Y entonces le dije que sí inmediatamente, claro. Claro, o sea, un señor que no conoces de nada, vamos a ponerlo a ojos de una persona de a pie de la calle, sí. Un señor que no conoces de nada, de repente te identifica o de alguna manera hay una conexión entre vosotros y te dice eso, que te estaba esperando de alguna manera. Sí. Y bueno, era un señor que tenía era un chamán, pero luego pues, también frecuentaba los salones, digamos, ¿no? Y era un hipnotizador fantástico y un telépata buenísimo, y entonces esos eran los juegos que él había desarrollado en esa reunión de amigos que teníamos. Por lo tanto, a mí ya me fascinó, claro, directamente, ¿no? Y entonces ya luego, claro, antes de decirme, te esperaba pero no tan pronto, me contó mi vida, pero mi vida de aquí, de España, que él no sabía ni quién era yo, sabía él, ¿no? Y me lo contó como si hubiera estado aquí. O sea, fue impresionante. Te ganó. Me ganó, pero vamos, claro. Me ganó, lo hizo divinamente. Y bueno, aceptaste, como dices, fue bastante duro contigo, ¿no? Como buen chamán fue muy duro. Claro. Fue muy duro y fue muy cariñoso y fue muy tierno y fue muy divertido pero fue muy duro, me hizo trabajar muy duro. Y nunca contestó a una pregunta mía, que era lo que más me desesperaba. Siempre se reía de ti un poco. Se reía de mí, pero no sabes cómo. O sea, era una cosa, yo me ponía frenética. O sea, claro. Luego era muy encantador. Me recuerda un poco a las aventuras de Don Juan, con Castaneda, de hecho, ¿no? Un poco. Pues es un poco, está en ese estilo de chamanes. Cuando yo viví todo esto, yo no había leído a Don Juan todavía, claro.
Lo leí luego cuando volví a España, cuando empezó hasta en los 80, que es cuando se puso de moda las enseñanzas de Don Juan, y me recordaba. Claro, esa persona que de alguna manera está viendo como el aprendiz poco a poco va aprendiendo, pero que aún tiene pues va haciendo esas preguntas ¿no? Y va viendo, bueno, pues algún día ya lo entenderás, ¿no? Y se ríe, ¿no? Esa postura pues me recordó muchísimo. Me llamaba tonta todo el rato. Tonta. Tonta, qué tonta eres, Patoja. ¿Cuánto tienes que aprender? Claro. Pero bueno, me enseñó, me cambió la vida totalmente. ¿Qué aprendiste con él? Mira, aprendí lo primero a desaprender muchas cosas. O sea, lo primero que aprendí es que además de esta realidad pequeña que vemos, hay muchas otras realidades. Y que esta realidad muchas veces nos engaña y que es la otra realidad la que nos dice verdad. Y luego aprendí a ordenar mis capacidades, porque cuando le conocí y cuando empezó a enseñarme, me volvió de golpe todo lo que yo había vivido en la infancia, ¿sabes? Que yo había olvidado, vamos, dejaba ahí, ya te digo, en la trastienda, ¿no? Y volvió todo de golpe, y entonces me di cuenta que yo había tenido vivencias, pues un poco extraordinarias, y que yo tenía una capacidad que tenía que ordenar. Bueno, pues él me enseñó a desarrollar esa capacidad y a ordenarla. Es decir, a utilizarla cuando yo quería utilizarla y no dejarme invadir por esos otros mundos cuando no debía dejarme invadir, porque yo vivo en la Tierra. Yo vivo en la Tierra y tenía 2 niñas pequeñas, además. Claro. Conjugar un poco esas dos partes, esas dos vidas diferentes. Yo tenía una doble vida, que Claro. diría. Mira, esto es un poco de a lo mejor de mentalidad occidental, de cotilleo por todo lo que los programas estos que dan por la tele y todo esto. Pero yo me preguntaba, ¿y tu marido cómo llevaba esto? El hecho de que te encontrases con un chamán, que todo esto, ¿cómo lo vivía? A ver, mira, mi marido tenía que viajar muchísimo por todo Centroamérica. Tenía un puesto de trabajo que le hacía viajar por Centroamérica porque se encargaba de todo Centroamérica. Y viajaba mucho. Y yo aprovechaba los viajes que hacía él para dedicarle más tiempo a esto. Luego, además, a mi marido le gustaba mucho Don Diego, o sea, eran amigos, porque Don Diego le había curado un insomnio tremendo que tenían, no dormía nada, y por hipnosis se lo resolvió. Entonces él estaba agradecidísimo a Don Diego, ¿sabes? Entonces él aceptaba bien estas cosas mías, pues porque era Don Diego. Bien, una de las cosas que recordaste o que retomaste cuando conociste a Don Diego fue el tema de los viajes astrales. A mí también una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque de hecho conozco gente, amigos muy personales, muy íntimos, que me han contado sus experiencias en el campo astral. Tú esto ya lo hacías cuando eras pequeña, pero de una manera, digamos, inconsciente, sin saber exactamente lo que hacías, ¿no? Bueno, yo volaba como Peter Pan. Volabas como Peter Pan. Claro, yo siempre digo que a mí Peter Pan me enseñó a volar, porque es que vi la película de Peter Pan cuando era pequeña, la abuela me llevó a verla, y entonces yo pensé, bueno, pues esto se puede hacer, si estos niños vuelan, yo puedo volar, seguro, y yo tengo que hacer pues como Peter Pan, pues nada, salir volando por la ventana, claro. Entonces yo por las noches me concentraba a mi manera, hasta que me veía volando por la ventana. Y claro, era una sensación absolutamente maravillosa. Tú sabes lo que es, que claro, tú no has hecho ningún viaje astral. No. Bueno, pues entonces, si haces un viaje astral y vuelas, eso no se te olvidará jamás. Es la mayor sensación de libertad que puedes tener en la vida. Claro, yo he soñado, que de hecho dicen que a lo mejor en algunos sueños que tenemos son realmente experiencias en el astral, he soñado que volaba y para mí eso ha sido una de las experiencias, como dices, más placenteras que he tenido en mi vida. Es una sensación de libertad, Pues es que posiblemente te hiciste un viajecito. Puede ser, claro. Claro, porque ya sabes que hay viajes astrales inconscientes, que son los que hacemos en el sueño, y viajes astrales conscientes, que son los que haces ya con conciencia y sin haber estado dormido, sin estar dormido. Ajá. Y bueno, pues ahí volví, Don Diego ya me fue dirigiendo y ya pude hacer yo mi primer viaje astral de allí de Guatemala, que fue muy divertido, la verdad, que me llevé una bronca gloriosa. Claro, porque tú, cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues porque yo me colé en la casa de unos señores y en esa casa había una parte, un piso de abajo que era el hall y un salón y demás, y luego arriba había un comedor y la familia estaba cenando en el comedor. Y en el hall, en la entrada, había una de esas campanitas de bronce con su badajo y una cadenita con la que se puede tocar. Y se me ocurrió tocar la campana. Y la campana sonó. Y la familia bajó escopetada por la escalera a ver qué pasaba, a ver quién había entrado en la casa, buscando por todo el piso de abajo a un caco. Y claro, no había tal caco ni nadie, pero vamos, estaba yo. Claro. Claro, hay que imaginarlo. Paloma Navarrete en el astral. No estamos hablando de Paloma Navarrete No, colándose físicamente. claro. No. Es decir, allí no había nadie, por decirlo de alguna manera. Claro, allí no había nadie y estaba mi astral. Y como era el primer viaje, de repente, cuando bajaron por la escalera, busqué un sitio donde esconderme, pensando que me iban a ver, y luego dije, pues si no me pueden ver. Claro. Qué tontería. Bueno, total que ya vi que estos ya estaban muy inquietos y así, y los dejé en paz y ya me volví a mi cuerpo otra vez. Y se lo conté a don Diego a la mañana siguiente y me echó una bronca tremenda. Me dijo que los viajes astrales eran mucho más serios que ir a asustar a la gente, y bueno, me soltó un meeting tremendo, ¿no? Claro. Pero lo divertido fue que es que a los pocos días una amiga me cuenta y me dice, oye, ¿sabes lo que me han contado? Figúrate que en casa de los fulanites, la otra noche, pues les pasó esto y no había nadie y no saben, y un fantasma y no sé qué. Y yo dije, Dios mío, que ya se ha corrido la historia por ahí. Y al final fue, ¿verdad?, del boca a boca por el pueblo, fue el rumor exacto. La que liaste. Bueno, pues te has especializado, Paloma, en conectar con seres desencarnados que se quedan en la interfase, lo hemos hablado ya muchas veces. Sí. Eres un poco una socorrista del más allá, podríamos decir. Algo así. Un poco, no es un título que quede que Pues es suene muy mono bien. ese título. ¿Sí? ¿Te gusta? Yo socorrí, claro, porque es que de lo que se trata es de ayudarles a que sigan su viaje, a que no se queden atascados en esa primera fase del viaje y que sigan su viaje evolutivo en el más allá, su viaje de perfeccionamiento, su viaje de aprendizaje, y estas personas se quedan ahí atascadas porque tienen algo pendiente con el más acá. Normalmente quieren decir algo, quieren comunicar algo, quieren dar un mensaje, quieren ver y cuidar de sus seres queridos, quieren vengarse, que también pasa, se han perdido. Y si ellos se quieren ir, yo puedo resolverles, pues les puedo escuchar lo que me dicen, puedo convencerles para que se vayan, y si ellos se quieren ir, pues yo les ayudo a irse. Si no se quieren ir, pues se quedan ahí. Lo que es una lástima, ¿no? Porque parece ser que su camino no está, o sea, ¿quién somos nosotros para decirlo, ¿no? Pero a lo mejor su lugar, pues tiene que estar más allá, ¿no? Más allá de eso. Pues posiblemente, pero solamente ellos pueden decidir cuándo quieren seguir el viaje. Claro. Yo no puedo torcer la voluntad de nadie. Y bueno, como allí no existe el tiempo, ¿sabes? Pues lo que necesitarán, y llegan a un momento que ya continúen. Mira, me ha dado que pensar porque, y si yo mismo, por ejemplo, y si nosotros mismos hemos estado algún momento atrapados en esa interfase, ¿no? ¿Podemos hacer algo en vida para, llegado el momento, no quedarnos atrapados allí? Por supuesto que sí. ¿Sí? Mira, la muerte hay que preparársela. Hay que prepararse lo que los antiguos o las personas, más antiguas, decían una buena muerte. Y una buena muerte es la muerte a la que estamos nosotros preparados, que no nos vamos a resistir a ella, porque ya aquí hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y porque ya no estamos apegados a esto. O sea, hay que aprender la lección más difícil que podemos aprender en esta vida, que es el desapego. El desapego de lo material,
pero también el desapego de los afectos, que no quiere decir que no dejes de tenerlos en absoluto, quiere decir que no dependas de ellos. Entonces, si hacemos ese trabajo en vida, llegaremos a nuestro último momento perfectamente dispuestos a seguir viaje. Erradicamos el miedo. Vamos a hablar del grupo EPTA. Brevemente, porque, a ver, lo que me ha llamado también la atención ya del grupo EPTA, lo sabemos, no todo, pero ya os conocemos, sí. Sabemos vuestras peripecias, lo que hacéis, pero me ha llamado muchísimo la atención, y evidentemente no lo conocía hasta que no lo he leído en el libro, cómo conociste al padre Pilón y a Germán de Argumosa y cómo los dejaste descolocados también. ¡Ay, eso fue precioso! Sí. Cuéntanos. Verás, yo estaba recién llegada de Guatemala. En Madrid se empezaba a hablar muchísimo, bueno, en Madrid y en toda España, pero en fin, yo estaba en Madrid. Se empezaba a hablar muchísimo de las caras de Belmez. Las caras de Belmez habían invadido la prensa, era un fenómeno extraordinario, la gente estaba revolucionada y yo me moría por ir a Belmez. Y entonces, pero no tenía cómo ni de qué manera entrar en aquella casa. Y entonces me llamaron porque en la redacción de ese programa tenía yo un amigo para un programa de mañana de Radio Nacional, era un magazine. Y tenían un espacio pues dedicado a estas cosas. Iba a ir el padre Pilón y el profesor Argumosa. Entonces, y me dijeron que si yo quería ir a hablar de viajes astrales. Entonces inmediatamente yo dije que sí. Y la noche anterior decidí que tenía que impresionarlos para que me llevaran a Belmez. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un viaje astral al despacho de Germán de Argumosa. Y me fui y me colé en el despacho. Y entonces vi el despacho y vi que en la mesa de despacho tenía un bronce precioso, una figura femenina oxidada, con verdín, como recién sacada, pues de una excavación. Sí. Y entonces a la mañana siguiente, pues no me hicieron ni caso, claro, en el programa, te imaginas, yo era una chiquilicuatre. Y ya al final del programa me atreví a hablar a Germán y le conté mi viaje, y él muy escéptico, bueno, sí, pues, pensó un despacho, son todos iguales, pues nada. Pero le hablé de la figura de bronce. Sí. Y entonces ahí ya se puso en guardia, ¿no? Y dijo, eso no lo puedes saber. Y le dije, no, es que yo tampoco sabía cómo era el despacho, pero bueno, no lo puedes saber porque me lo trajeron ayer de Cartagena, sacado del mar. Entonces al padre Pilón le dio la risa, ¿sabes? Y entonces ya nos pusimos a hablar y dijeron, bueno, pues nosotros nos vamos a Belmez estos días, si te quieres venir con nosotros, pues encantados. Y así entré en Belmez, en el año 74, entré yo en Belmez. Impresionante historia, vaya manera de entrar en la vida de la gente, Paloma, ¿no? También. Pues esto, sí, pues una película. Pues eso, a ver, eso no se debe hacer, ¿eh? No, vale. No, eso no, yo solamente entro en la vida de la gente cuando me dan permiso. Ya. Pero es que aquello, comprende que aquello... Lo entiendo. Necesitaba medidas extraordinarias, por decirlo así. Fíjate, y nada, el padre Pilón, nada, enseguida empezó a llamarme Palomica, porque ese día ya me dijo, bueno, Palomica, bueno, y ya siempre me ha llamado Palomica, y ya nos hicimos muy amigos. Yo colaboré antes de que se formara el grupo EPTA, pues colaboré con él y bueno, me llamó para dar algunas conferencias, y cuando ya en el 87 él formó el grupo EPTA porque quería investigar fenómenos paranormales como hacían los americanos con un grupo interdisciplinar, pues entonces reunió a 6 personas y él, el jefe, de distintas profesiones, de distintas capacidades, para poder abarcar todos los fenómenos de una historia paranormal, ¿no? Y aún seguís activos, seguís ahí, habéis ido cambiando un poco de miembros, algunos, ¿verdad? El padre Pilón ya, sí, también... porque ya algunos faltan ya, y los hemos repuesto, y entonces claro, ahí estamos. Allí estáis, y qué bien que estéis por ahí. Paloma, vamos acabando. Yo quería preguntarte por esta sensibilidad, por el hecho de que los demás no la tengamos tan desarrollada. ¿Qué te parece a ti qué piensas cuando oyes a toda esta gente de pensamiento tan ultramaterialista que dice que todo esto del más allá es una tontería, que no existe?
¿Qué piensas tú al respecto? Vamos a ver, lo primero que pienso es que tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo de que les hagan tambalear sus esquemas. Tienen miedo a tener que ampliar sus pilares, o sea, los pilares de su concepción ideológica, digamos. Y luego que no saben lo que se pierde. También. Claro. También, Claro, porque figúrate, se pierden una apertura de pensamiento importante. Yo es que aquí ya he cedido, Paloma. Yo, aún siendo... Mira, no sé hasta qué punto soy sensible, porque en algunos momentos de mi vida también han pasado cosas, he percibido, me ha parecido percibir, vete a saber, en vez de saber el qué, pero yo ya he cedido. O sea, contigo, con la naturalidad que explicas las cosas, con cómo has demostrado también con hechos pues que tienes la capacidad para sentir algo más, yo ahí ya me rindo, es decir, no puedo dudar de ti y de que exista. Me lo puedes decir así de claro, el más allá existe, Paloma. El más allá existe, claro que existe. Cuando nos muramos hay algo más. Cuando nos muramos hay otro mundo, otros mundos. Otros mundos. Claro, y además la conciencia individual sobrevive a la muerte física. Eso ya lo están diciendo los científicos punteros que están investigando en Canadá y en Estados Unidos, la conciencia, ¿eh? Y aquí en España también tenemos, por ejemplo, al doctor Gaona. Claro, y José Miguel Gaona, evidentemente. Sí. Que colabora con esas cátedras de Estados Unidos y de Canadá. Pues ahí lo tenemos. ¿Tú crees, Paloma, que vamos todos hacia desarrollar estas capacidades aquí en vida? Sí. ¿Estas capacidades que tienes tú? Sí. ¿Sí? ¿Crees que será cada vez más normal? Yo creo que será cada vez más normal porque ya hay un interés, o sea, cada vez hay un mayor interés por estas capacidades y por estos mundos. Y bueno, cuando hay un interés inicial, esas capacidades se desarrollan. Yo tengo cursos, hago cursos de tarot y luego hago cursos de desarrollo de esas capacidades, digamos, paranormales, que no son más que capacidades mentales, son capacidades del cerebro. Las tenemos todos en mayor o menor medida, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Y sabiendo un poco cómo se trabaja, ¿no, Paloma? Porque, claro, tú tuviste una guía ahí, habrá que tener un poco cuidado también, ¿no? Por supuesto. Porque si te obsesionas, o sea, normalmente el percibir que se tienen esas capacidades te lleva a obsesionarte con ellas. Entonces ya entras en una espiral que no te lleva a ninguna parte. Hay que tener una guía o un guía que te vaya marcando las pautas del desarrollo de esas capacidades. Bueno, como digo, un librazo, un libro importante, un libro necesario, yo creo, para mí, por lo menos en este punto de mi vida, para mí ha sido pues una lectura muy agradable y que, como digo, me da la sensación de amplitud, ¿verdad? De que hay mucho más allá de lo que se me presenta a los sentidos. Paloma Navarrete, un placer, espero verte pronto, no sé si el día 19, pero espero que nos veamos y que tengamos la posibilidad de seguir hablando. Pues yo también lo espero, Miquel, y encantada de haber estado con vosotros. Un placer, Paloma, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.